La economía de plataformas, esta nueva economía, hay muchos nombres que se han usado para denominar algo que es muy antiguo, que no es otra cosa que obligar a la gente trabajadora a huir del derecho laboral. Las empresas huyen obligando a la gente a situarse fuera de la laboralidad. Hola, Pati. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hoy vamos a hablar de las plataformas laborales digitales, esas plataformas que están trayendo la precarización al mundo al mundo digital. No sé si sabes en qué consisten las plataformas digitales, pero de alguna manera son plataformas de intermediarios entre empresas que necesitan que se hagan ciertas tareas del ámbito digital y personas que necesitan hacer ese trabajo para complementar sus salarios o llegar a un mínimo de subsistencia. El problema es que normalmente los salarios de esas plataformas no alcanzan a los mínimos exigibles en los diferentes países y que de alguna manera están actuando en el ámbito digital, que es un ámbito donde la desregulación de las cuestiones del ámbito laboral pues llevan a precariedad, a salarios ínfimos, a ausencia de garantías y de condiciones laborales, ¿no? Ciertamente, las plataformas digitales aquí son recientes, empezaron quizás hace unos 5 años. Aquí carecen no solo de control y de medidas específicas en el mundo del trabajo, sino que también se prestan como a todas esas características que tú mencionas de falta de legalidad y de condición de trabajo digno para las personas que las utilizan, ¿verdad? Aquí literalmente las plataformas funcionan, están legalizadas porque el Ministerio de Economía las autoriza, ¿verdad? No obstante, quienes se inscriben en ellas es como una relación privada donde cada persona opta por inscribirse, paga por estar en esa plataforma, por hacer uso de ella, y luego el único beneficio que tiene es el pago por los servicios que hace. Para la gente trabajadora, para nosotros la gente trabajadora, siempre es una buena noticia el avance de la ciencia y la tecnología, porque eso quiere decir que para generar la misma riqueza hace falta muchísimo menos trabajo humano del que hace falta antes. Esto pasó con la máquina de vapor, pasó con el arado, etc. ¿Cuál es el problema? ¿Qué uso se hace de esa determinada tecnología, ¿no? Si esos avances tecnológicos para lo que sirven es para expulsar gente del mercado de trabajo. ¿Quién regula este tipo dijéramos, de decisiones que la gran empresa toma bajo la sombra de la libertad, ¿verdad? De la libertad del mercado liberal que hay para poder hacer con sus recursos lo que quieran, llevando a la precariedad a estos países, a las condiciones precarias de trabajo que estamos mencionando. No obstante, ellos se siguen enriqueciendo. Y dentro de las relaciones laborales habría que hablar de lo que supone este proceso de digitalización, de lo que suponen las plataformas que han venido a reordenar de alguna forma el mercado de trabajo en el mal sentido de la palabra, de una forma completamente desregulada y además de forma descontrolada y de forma muy opaca. Con la digitalización y la llegada de nuevas tecnologías que en el fondo lo que hacen es disminuir la cantidad de trabajo humano para generar una determinada riqueza, en principio, si se viera desde un punto de vista neutral, pues es una buena noticia. Lo malo es el uso que se está haciendo o cómo se está usando esa digitalización de coartada para imponer la precariedad como modelo.
tenemos el ejemplo en el reparto, pero en otros muchos sectores que siempre, pues, con la cobertura de una aplicación del móvil o con la cobertura de un algoritmo que parece que son pues, caídos del cielo, al final lo que se hace es lo que durante el siglo XX fueron, sin ningún lugar a dudas, trabajos por cuenta ajena, que contaban con sus derechos, con su cotización, con su salario fijo, con su derecho a baja laboral, a pensión, etcétera. Pues ahora mismo se intenta creer que son pues, un nuevo modelo, que son emprendedores, que son riders, por ejemplo, como se llama a las personas que trabajan en el reparto, y que no hay ningún tipo de relación laboral. Y si hablamos de cómo un algoritmo nos puede determinar la vida, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos ahora mismo encima de la mesa es el de los riders, ¿no? Los famosos riders, las riders y los riders que han venido sufriendo la aplicación. El algoritmo hasta ahora era pues algo como una especie de caja negra, algo oculto, cerrado, a lo que no se tiene acceso de ningún tipo y que puede parecer a veces que es algo como natural, neutral, que nadie controla. Y para nada. El algoritmo es creado, ideado y controlado por la empresa de turno, y lo que se está consiguiendo, o por lo menos la brecha que se intenta abrir con la nueva legislación en el Estado español, es que las personas trabajadoras, en función de su representación, por supuesto, tengan acceso a este algoritmo. Porque al final el algoritmo se convierte en un sustitutivo de los convenios colectivos. Porque si al final, antiguamente, o en muchos sectores, como debería ser, es el convenio colectivo el que regula cuándo trabajas, cuánto tiempo, cuánto cobras, en qué condiciones, etc. Pues ahora resulta que en esta nueva economía, que es este algoritmo cuasi divino, el que decide, pues, cuánto cobras, cuándo trabajas, cuándo no, cuándo libras, qué derechos tienes, en qué condiciones lo haces, ¿no? Por lo tanto, digamos que abrir ese melón, conseguir abrir una grieta en esa caja negra que son los algoritmos, para mí es otro de los grandes debates y de los grandes choques de intereses que están sucediendo ya. Que la gran mayoría de estas personas incluso llegan a tener 2 o 3 carreras universitarias, pero claro, la gran mayoría son personas de origen inmigrante que no tienen reconocidos los estudios aquí, que es difícil homologar, que no encuentran un trabajo o que si lo encuentran también es en otras condiciones de precariedad. Nos encontramos personas que son expulsadas del mercado laboral, ¿no? Como es gente inmigrante, gente joven, cada vez hay más mujeres en este sector, y cuando hablamos de mujeres, son las mujeres las que se llevan la peor parte, las que trabajan en el trabajo de plataforma, porque claro, para poder tener más pedidos, para poder tener acceso a más jornada de trabajo dentro de la plataforma, has de trabajar en jornada de alta demanda, que se le dice, que es viernes, sábado y domingo, a la hora de la comida y de 8 a 12 de la noche. Hay mujeres que no trabajan dentro de esta jornada porque a lo mejor es en una zona en la cual se exponen a mucho más riesgo. Por la noche también hay mujeres que no trabajan, con lo cual hace que tengan menos acceso a una jornada dentro de la plataforma, lo que significa menos ingresos. Y no podemos olvidar también la carga de cuidados, que es por eso que es tan importante tener la perspectiva de género en todas las acciones que hacemos. Por ser mujer, en este rubro lo denigran completamente a uno porque es un trabajo visto obviamente como solo el hombre lo puede realizar. Y en una de las plataformas, bueno, en la plataforma que yo estuve fui de las primeras mujeres, y yo sufrí bastante acoso por parte de los mismos motociclistas, de los repartidores, incluso acoso de los trabajadores de algunos restaurantes, de algunos vigilantes, y que me decían, usted no debe de andar en eso, por el simple hecho de ser mujer. Esa es una parte desde el punto de vista de ser mujer, y de ahí en El Salvador pues uno se expone, ya sea hombre o mujer, pero siento que como mujer uno tiene más
dificultades, ¿verdad? Porque uno en la calle, un hombre puede llevarse mi moto, me puede decir cosas. Ya me ha pasado que yo estoy ahí esperando alguna orden y se acercan gente y me comienzan a acosar. Entonces, todas estas son limitantes y que a uno le da miedo del día a día salir a trabajar. Y respecto a lo de los colectivos LGBTI, pues en este sector de driver no hay nada, no hay respeto hacia una persona trans, no hay respeto hacia una persona lesbiana, como en mi caso. Si uno se da cuenta que es lesbiana, gay, bisexual, lo que sea, entra en bullying, e incluso hasta es peor el acoso que uno recibe por ser de esa comunidad. Cuando salimos a hablar con las personas trabajadoras a pie de calle, sí que encontramos a una trabajadora, una chica trans, que nos comentaba que estaba trabajando en una empresa de reparto porque no había conseguido encontrar trabajo en otro sector laboral y bueno, es una chica que tiene formación, ¿no? Y nos comentaba cómo ella conocía a chicos trans que ellos no se encuentran con esta problemática de la misma manera que se le encuentran las mujeres trans, porque un chico trans tenía como más facilidades de acceso al mercado laboral, aunque tuviera una formación básica. En cambio, las chicas trans sí que tienen más difícil, ¿no?, a la hora de acceder al mercado laboral, aunque tengan formación. Probablemente sí hay un buen porcentaje de personas de la comunidad LGBTI trabajando en estas plataformas por la facilidad de acceso, pero no se refleja tanto porque tratamos de pasar desapercibidos. Al menos en mi caso, si puedo evitar mencionar que soy transgénero, va a facilitar mi forma de laborar. Porque como mencionaba Diana, el acoso se vuelve demasiado tangible, tanto en compañeros como en comercios o a veces en la misma persona que recibe el pedido, y es mejor tratar de evitar hacernos ver. Yo inicié a trabajar porque estudiaba y la situación de la cuarentena complicó bastante los ingresos en mi familiar. Entonces estaba algo que me permitía seguir estudiando y generar ingresos. Entonces, esta se miraba muy factible porque uno, no tenía tantos requerimientos, dos, me daba la flexibilidad de horarios para seguir estudiando, y tres, cuando busqué empleo en el sector formal, el ser transgénero se volvía siempre una limitante. Las puertas se cerraban ante eso. En Euskadi había una tradición fundamentalmente ligada a la industria, ¿no? En grandes empresas dedicadas sobre todo al mundo del acero, de la producción de bienes de equipo, que poco a poco han ido segmentándose, muchas de ellas desapareciendo, otras reconvirtiéndose. Aquí en la década de los 90 se apostó a que el principal mercado de trabajo específicamente para las mujeres fueran las maquilas. Luego, en toda la década del año 2000 para acá, se le ha apostado a generar empleo a través de los call centers, ¿verdad? Los call centers aquí son la principal fuente de empleo de las juventudes, sobre todo. El call center es para mí un antecedente de cómo el sistema ha ido abriendo condiciones laborales precarias. Ahora nos encontramos con una realidad donde ha habido dos circunstancias que han incidido sobre el proceso productivo, ¿no? Uno es la deslocalización y otra es la descentralización. ¿Esto a qué nos lleva? Pues fundamentalmente a una atomización de las relaciones laborales, ¿no? Cuanto más pequeña es la empresa, más difícil además es hacer incidencia sindical muchas veces. Desde el sindicato consideramos, ¿no?, que la digitalización tendría que ser una herramienta para mejorar las condiciones laborales, sobre todo en aquellos casos de los trabajos penosos, aquellas condiciones laborales duras, pero lo que estamos viendo es que aquellos trabajos que se consideran tecnológicos o que se utiliza la tecnología para poder realizarlos, nos estamos encontrando que
que hay condiciones laborales muy duras, condiciones laborales, ¿no? Que podríamos decir del siglo XIX, que los trabajadores tienen unas reivindicaciones tan básicas como es el acceso a un lavabo o el acceso a que la empresa les deje entrar al local, al centro de trabajo para coger, ¿no? Para coger agua. No existe el reconocimiento de la laboralidad por parte de estas empresas. La Organización Internacional del Trabajo ha publicado algún estudio donde se ve que hay un 90% de las personas que hacen ese trabajo que han tenido problemas para cobrar el trabajo realizado, porque supuestamente la empresa que encargó el trabajo no estaba a gusto, no estaba de acuerdo con el resultado final, ¿no? Con lo cual, al final has hecho un trabajo por el que no has cobrado siquiera y no tienes a quién reclamar. Hay una accidentalidad muy importante dentro del sector y las empresas de plataforma, como siempre, hacen caso omiso de estas situaciones. Lo que les importa es que el pedido llegue. Que llegue bien, que no se derrame nada y ya está. Luego las condiciones de los trabajadores, lo que pasa mientras se entregue ese pedido, no les interesa. Entonces el día se vuelve largo, son periodos bastante largos de trabajo. Y como no están medidos, no están regulados, también hay, los llaman incentivos, el tener un porcentaje alto de aceptación de pedidos. Pero digamos, si yo cancelo dos pedidos seguidos, puede tener un tiempo de castigo, un tiempo de pausa obligatoria de media hora. Entonces, digamos, un tiempo de pausa obligatoria a las 12 del mediodía generaría una pérdida, al menos en mis ingresos, de quizás el 10% de la ganancia del día. También con el hecho de pedidos cancelados, al menos aquí en el país, se ha cambiado la metodología. Y si hice un pedido, lo recogí, y cuando llegué al lugar de destino, que eran 10, 15 kilómetros allá, y el que recibe me dice, no, yo ya lo cancelé, ya no lo quiero, tengo que regresar el pedido hasta el restaurante. Sé que sería kilometraje que no se va a validar. Termino haciendo 30 kilómetros regalados porque tengo que regresar el pedido al restaurante. Casos de accidentes laborales mortales en los cuales la empresa no se hace responsable de nada, situaciones de acoso y violencia sexual contra las repartidoras y que la empresa hace caso omiso. Desde el sindicato llevamos tiempo denunciándolo, informando a las trabajadoras de cómo actuar en estos casos. Y claro, estamos hablando de un sector, bueno, pues que van en bici por plena carretera, con la ausencia de protecciones. Muchas veces las protecciones que llevan se las han pagado ellas y ellos porque la empresa se desentiende completamente. Bueno, pues son aspectos en los que hay que trabajar. Eso, la regulación del tiempo de ocio, la regulación del tiempo de desconexión o del derecho a la desconexión del trabajo, como otra serie de cosas que tienen que ver con cotización, con jornada laboral, etcétera. ¿Cómo informas a las personas que están haciendo trabajo desde casa? ¿Cómo las organizas para que se organicen y mejoren sus condiciones laborales? En sectores laborales que no existe un centro de trabajo como tal, que los trabajadores no se conocen entre ellos, que ya el trabajo se organiza de una manera para que los trabajadores no coincidan, no se conozcan. Pero en este tipo de trabajos, ahora mismo en El Salvador no existe ninguna legalización de su funcionamiento, no existe ningún control ni ninguna medida, y se da por hecho que es una opción que la persona toma de tomar ese trabajo de riesgo, si quiere llamarle así, por cuestión personal. Es por eso que es tan importante gobernar la digitalización, pero ya no solo leyes, ¿no? de un país en concreto, sino ya de manera global, porque estas empresas son transnacionales y necesitamos una gobernanza de la digitalización, pero a escala global. Yo me quedaría, para terminar el diálogo, un poco con buscar alianzas con los gobiernos que consideren, teniendo en cuenta que la economía digital es un proceso imparable, que nos lleven a un escenario donde las oportunidades no se conviertan en una gran trampa, sino que esas oportunidades que nos da la economía digital nos lleven
a no desregular el mercado laboral y a conseguir un espacio donde las necesidades de las personas de nuestros países no tengan que verse supeditadas a obtener un ingreso perdiendo de sus derechos laborales, de los derechos laborales que se han adquirido durante tantas décadas de lucha y de trabajo, ¿no? Para poder hacer que estas empresas cumplan la ley, también no solamente la autoridad laboral tienen un papel que jugar, sino también la sociedad. En este sentido, tendremos que ejercer esa agencia que tenemos como consumidores, de ser conscientes a qué empresa compramos, qué medios utilizamos y qué hay detrás de estas empresas. Y en este sentido, también me gustaría apelar a las personas que están viendo este documental, que se pongan en la piel de aquel repartidor o repartidora que tiene condiciones laborales bastante duras, indignas, y que seamos conscientes también que no solo es el empresario el que está explotando, que nosotros como consumidores, como clientes, somos partícipes de este tipo de situaciones y hemos de ser críticos y ser conscientes de que de alguna manera estamos colaborando con la explotación de una persona trabajadora que puede ser nuestro vecino, incluso nuestro familiar. Porque que te lleven un pedido a 1,80 €, has de reflexionar que hay detrás, que este servicio es barato porque hay una persona explotada. Porque hay un consumo responsable, que hay gente que está dispuesta a respetarlo y hacerlo, y para eso estamos, en este caso en Be Local en Euskadi. Simón dice en Salvador, y me alegro que estas iniciativas sigan adelante y que sigamos en la lucha, porque así lo conseguiremos.